Hola Adriano, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Acá estamos. Qué, qué gusto tenerte aquí con nosotros en esta tarde un poco nublada y lluviosa aquí en la Florida, pero gracias a Dios, tanto tú como yo estamos bien. Gracias Esperemos a Dios. que el resto de la gente también esté bien. Así es. Cuéntanos un poquito de ti, Adriano, de ti, de tu empresa, cómo surgió tu empresa, a qué te dedicas, cuéntanos tu historia. Bueno, yo soy ingeniero en informática, hice un posgrado y doctorado en telecomunicaciones. Me estudié en Santiago de Chile, en la Universidad Católica, donde empecé a trabajar en el Banco Santander. Al finalizar la universidad me transfieren a Barcelona. Soy brasileño, soy original de São Paulo. En Barcelona, pues hice el doctorado donde especialicé en telecomunicaciones, pues yo era responsable por toda la parte de telecomunicaciones del Banco Santander, porque el banco en aquel entonces estaba en plena expansión, empezó a ingresar a diferentes y a varios países. Y bueno, ingresamos en aquel entonces en la era de la telecomunicación, la era de la informática, donde todo era digital. Empezó a surgir lo que son los home bankings y todo eso. Y bueno, y terminé creando soluciones. En aquel entonces no había tantas opciones disponibles en el mercado, ¿verdad? De seguridad. Y había muchos casos y relatos de hackers, intentos de, de clonaje de tarjetas de créditos, débitos en aquel entonces, y fui agarrando pasión, pasión por las telecomunicaciones, analizando, conociendo el mercado. Fui responsable por 44 países, la Wow. estructuración y conexiones del Banco Santander, a donde todos se enviaba a la central, al data center principal del banco, que quedaba, que queda hasta hoy en España, ¿verdad? Y con eso fui aprendiendo y agarrando cada vez más amor a la profesión de telecomunicaciones, ingeniería, hasta que decidí salir del banco y crear mi propia empresa de telecomunicaciones. Y hoy, gracias a Dios, estamos ya operando en 14 países con Mm, socios locales, ¿verdad? Donde la central es en Estados Unidos, donde compramos la materia prima, llamámoslo así, ¿verdad? Y lo mm. redistribuimos en esos países, y cada uno de esos países tenemos un socio local, y ese socio local está, bueno, es todo un equipo junto con ellos para la venta de franquicias, y entregamos. Ese es el modelo a muy grosso modo de cómo llegué hasta acá. Ya. Wow, qué increíble tu trayectoria y qué interesante, ¿no? Todo ese tema Gracias. de la telecomunicación y cuéntame ¿hace cuánto que empezaste tu empresa otra vez? La empresa empecé hace 15 años. Ah, ok. Empezamos apenas a actuar. El acuerdo que yo hice con el Santander en aquel entonces para lograr desvincularme, pues no me querían dejar salir, ¿verdad? Claro. Fue hacerme responsable de todas las conexiones de las agencias, oficinas centrales y todas las oficinas, cajas electrónicos, agencias bancarias de Santander en Brasil. Y Mm, empezamos a operar en Brasil, y el primer país que abrimos Cross Connect como ya empresa de telecomunicaciones fue en Paraguay. Allá fue donde empezamos, y empezamos a crecer, crecer, pues muchas empresas en el exterior querían obtener o utilizar este modelo comercial de franquicias que teníamos, y donde tengo todo ese know-how, los sistemas y protocolos y todos que hemos desarrollado. Y ahí sí vimos la necesidad del tamaño del proyecto, migrar la empresa como sede central a Estados Unidos, ¿verdad? Y desde aquí asociarnos a esos diferentes países. Pero fue así que empezamos a la empresa a 15 años atrás en Brasil y Paraguay en simultáneo. wow, qué increíble. Y cuéntanos, bueno, ya llevas 15 años, más o menos, ¿cómo describirías a tu mejor cliente? O sea, sin decir necesariamente el nombre de un cliente específico, pero, o sea, en general, ¿quién sería, cuál sería el perfil de tu cliente preferido? Fidelidad, fidelidad. Hay un cliente nuestro, que no puedo citar nombre, un cliente de Paraguay llamado Itatec.
ellos pasó por los momentos de inicio de trayectoria donde sí cometíamos errores, aún no éramos una empresa. Y yo nunca fui empresario, yo siempre fui ingeniero, un doctorado, lo que tú quieras, pero un empresario va mucho más allá de un conocimiento técnico del rubro que tú estás. Hay que aprender a manejar gente, ahí están las partes legales, están todos. La tecnología nuestra ella es realmente muy revolucionaria. Hoy en día te puedo asegurar que no hay ninguna empresa en el mundo con una tecnología que utilizamos nosotros, ni las grandes carriers. Podemos, por citar ejemplos de Estados Unidos, AT&T, Verizon, o por ejemplo, ejemplos de América Central y Caribe, que sería Tigo, claro, no tienen tecnología que ni llega ni aproxima de la nuestra. Entonces hemos enfrentado debates hasta jurídicos con ellos porque nos intentaron por varios medios cerrarnos la puerta porque éramos una competencia, aunque pequeña, pero una competencia donde ellos no iban a lograr, aún a pesar de su enorme recursos financieros y poder político que esas empresas tienen en países latinoamericanos, ¿verdad? Mismo así, no lograban destruirnos, no lograban asustarnos, amedrontarnos o hacer que desistiéramos de ingresar en un mercado A, B o C. Y mantuve franquicias, y esa franquicia en particular la está desde el momento en que abrimos. No fue la número uno, pero fue una de las primeras y ha afrontado bastante con nosotros. ¿Por qué? Porque el modelo de negocio está en apoyar al pequeño y mediano ISP o cablero a pelear de tú a tú con las grandes empresas de telecomunicaciones como esa que yo cité, en igualdad de condiciones. Siempre hablamos que le entregamos a ellos la santa trinidad comercial, ¿no? Que es el mejor precio que la competencia, un mejor producto que la competencia y una postventa, un soporte al cliente mejor que la competencia, ¿verdad? Creo que con esos tres factores, esa santa trinidad comercial, que así puse yo de nombre, ese apodo, llamámoslo así, me ¿verdad? gustó ese nombre. Exacto. Lo ayudamos a crecer y en muchos casos crecen, crecen, crecen y cuando vamos a empezar a cosechar se termina yendo, independizando y deja de ser una franquicia nuestra. Y hay franquicias como esa que yo cité, que ha sido siempre muy fiel a nosotros y ha enfrentado los peores momentos de nuestra empresa y hoy, gracias a Dios, cosecha junto con nosotros esos éxitos que estamos teniendo actualmente. Excelente, qué buena descripción de cómo te ha estado yendo y de quién sería tu mejor cliente. Y dime, bueno, ya que estamos en esa conversación, en toda tu trayectoria, bueno, recién pasamos todo lo de la pandemia con COVID y bueno, y tal, todos los otros problemas de recesiones, guerras, qué sé yo, hay Exacto. políticos, económicos, todos los problemas que hay en el mundo. Cuéntanos cómo has podido sobrevivir y no solamente sobrevivir, porque obviamente te está yendo muy bien con tus clientes. Cuéntanos has tenido que hacer algún cambio comercial drástico o algo así, o cómo te ha ido. Me siento incómodo hablar del asunto, pues entiendo y respeto demasiado el dolor de todos aquellos que han tenido amigos, parientes y gente que han sufrido económicamente o por razones de salud familiar o ha tenido pérdidas de entes queridos o conocidos. Pero la pandemia, para nuestro modelo de negocio que está en la digitalización de todo, porque si yo te pongo a hablar todo el know-how que CrossConnect le entregas a una franquicia en el país que sea, en esos 14 que hoy operamos, es gigantesco. Si venimos hablando de la necesidad de virtualización, la necesidad de tener un mundo virtual que tú puedas operar independiente de tu rubro desde cualquier lugar que tú estés en el planeta Tierra. Y nunca fuimos oídos. Y cuando vino la pandemia, los gobiernos de esos países o empresas de esos países se recordaban de nosotros y nos llamaban desesperados, por favor, venga a implementar eso que tanto nos quisiste vender y nunca quisimos comprar. Entonces, la verdad es que eh, obviamente dejando de lado todo el dolor y lo feo que fue el virus en sí,
para nosotros fue como que una alerta, nos ayudó, nos aceleró esa idea de evangelización que teníamos nosotros con los Ujú, clientes, de demostrar la importancia del mundo virtual hoy en día, que el mundo es un mundo virtual, ujú. y cómo entregarlo de un modo seguro. Y gracias a Dios por la estabilidad y el crecimiento de, muy acima de un cash flow más optimista que teníamos. El crecimiento fue enorme por la pandemia, pues el consumo de Internet y los demás productos que tenemos fue muy grande. Sí, tuvimos que ser muy flexibles, hicimos promociones, durante varios meses cobrábamos apenas 50% del valor de los planes, fuimos muy flexibles, por eso que también obtuvimos, vuelvo al punto anterior, la fidelidad con muchos clientes. Hoy siempre tentamos, como las franquicias normalmente son personas locales, gentes de la ciudad, del pueblo que está la franquicia vendiendo internet, siempre decimos que nosotros somos una multinacional, pero no perdimos el sabor de la comida de mamá, aquela comida Ah, ¿entendés? Aquele condimento, aquele consumé casero, sí, de claro. comida casera, porque las personas que representan nuestras empresas, nuestras tecnologías y los acuerdos globales que hoy tenemos por todo el mundo, ella siempre es una persona elegida a dedo por nosotros para ser nuestro franquiciado en Ujú. ciudades del interior, normalmente y infelizmente en nuestros continentes latinoamericanos, clase E y D de la población, son gente muy Claro. humildes, infelizmente, pero logramos llegar a ellas con productos realmente muy abajo del precio porque conversábamos con nuestras franquicias que Mm, nos decía la realidad de su gente, de su ciudad. claro. Hace un poco el papel que deberían hacer los diputados y que no lo hacen, ¿verdad? Nuestras Sí. franquicias lo hacían, nosotros nos adaptábamos a aquella ciudad, llegábamos a dar meses sin internet, sin costo, o cobrando apenas la mitad del precio. Fuimos muy flexibles realmente porque estábamos realmente creciendo mucho y nos sentíamos mal, porque mientras a la población y mucha gente estaba sufriendo, estábamos yendo al contrario. Claro. Entonces, sí, gracias a Dios, enfrentamos bien, porque nos fue bien, pero en paralelo a eso, pudimos ayudar quien realmente merecía nuestra ayuda, ¿verdad? Ujú. Excelente. Y cuéntame, justo por lo mismo, porque tengo otras personas que he entrevistado y también otros clientes míos que están en ese tipo, no en el mismo de telecomunicaciones, pero en el rubro de tecnología y digitalización, este, que también tuvieron ese tipo de crecimiento durante la pandemia por lo mismo, porque habían muchas compañías que habían puesto un plan, pero tipo de 5 años, pero obviamente con todo lo que sucedió de la pandemia, todo el mundo quería que hicieran el trabajo ayer, ¿no? Y en el caso de ellos, muchos de ellos tuvieron, no diría problemas, pero donde se tenían que enfocar era más bien en otras áreas del negocio para poder mantener y sostener ese crecimiento que fue inesperado para ellos. Eh, ¿Ustedes tuvieron algún tipo de obstáculo de ese tipo? Por ejemplo, uno de ellos tuvo el problema de que tenía que empezar a reclutar a muchas personas, a un equipo mucho más grande para poder abastecer la necesidad que había, ¿no? Claro. Uno de los eslogans, no lo utilizamos, pero siempre lo hablamos en nuestras presentaciones, principalmente en la capacitación a las nuevas franquicias Ujú. en los diferentes países que se suman a nosotros. Nosotros trabajamos en piloto automático. Para poder competir con las grandes empresas de telecomunicaciones de tú a tú, con la Ujú. Santa Trinidad Comercial que le dije, ¿verdad? Tuvimos que ingeniar un CAPEX muy bajo, que está muy abajo de lo practicado por el mercado o por las grandes compañías, pero principalmente el OPEX. Hoy en día, el software ese que le menciono, que muchas empresas están detrás de él, ellos son capaces de solucionar hasta el 88% de los posibles problemas que puedan tener nuestros clientes de modo automatizado, ¿ok? Ujú.
pero en paralelamente a eso, sí, hubo una necesidad de incremento más que de soporte, sino que de instalación debido a la alta demanda que se tuvo en ese periodo. Por eso que creamos en aquel entonces lo que llamamos de la Universidad Cross, que es la universidad donde desarrollamos varios videos tutoriales, concursos, Mm, enseñando cómo operar. Entonces el cliente tenía acceso a través de una área de miembros de nuestra página web y ahí dentro había una especie de universidad que la persona podía aprender a utilizar todas nuestras plataformas, sistemas, servicios y hasta mismo la instalación, cómo probar la internet y cómo dar soporte al cliente y todo eso. Eso ujú. hemos trabajado y ha sido de gran ayuda. Y también, bueno, y ahora viene la nueva etapa también, que es la parte de capacitar a nuestros usuarios finales a cómo usar bien el Internet usando la misma plataforma de universidad online que hicimos, pero ahora no solamente volcada a las franquicias, sino que a los usuarios. Pero la solución fue esa, la solución encontrada, como no se podía viajar para los países, pues por restricciones, por todo, fue desarrollar una universidad online, desarrollar videos tutoriales y muchos son hechos por mí mismo en mi propia casa, porque también pues estaba cerrado yo, ¿verdad? Claro. Y son videos, obviamente, que no hay mucho talento profesional de la edición de imagen y todo eso, porque hicimos muy sobre la marcha, pero estamos mejorando, estamos sustituyendo los antiguos por videos más elaborados ahora que, gracias a Dios, todo está volviendo a la normalidad. Sí, de poquito a poquito. Y Exacto. en todos estos 15 años de emprendimiento que llevas, ¿cuál crees que ha sido tu mayor aprendizaje? Ser empresário. Parece que, parece que es, todo mundo diz, ah, um sonho, eu quero ter minha empresa, eu quero empreender. E eu, às vezes, escutava, assim, como sempre em época de eleições, como agora há em meu país, esse domingo, se há eleições allá, Ujú. e eu sempre dizia, os políticos falam de ajudar os pobres, os pobres, os pobres, e condena os empresários. E está bem, porque querem uma vida muito fácil, são empresários, têm suas empresas. Não. Agora que estou del otro lado del muro, llamámoslo así, es realmente uno sufre porque uno se preocupa, uno trabaja mucho más, uno tiene miedo de equivocarse porque mira su planilla, mira cuántas empresas, familias, funcionarios de las franquicias. Hoy estamos hablando de más de 2.000 franquicias que tenemos en 14 países. Son muchas familias, personas que dependen de nosotros directamente, pues si ese proyecto, esa empresa llega a cerrar sus puertas o desiste, yo simplemente me baja la loca y digo, ¿sabes qué? No quiero trabajar más, ya estoy bien. ¿Y qué haces? ¿Qué hacen esas familias que tienen su estabilidad financiera gracias a nuestros productos, a nuestros acuerdos, a cómo opera nuestra empresa? Y las personas, hasta usuarios finales, que indiretamente necesitan del Internet para sobrevivir porque es un canal de ganancia, un Ujú. trabajo online que ellos hacen todo. Entonces, el mayor aprendizaje fue entender qué es ser un empresario de verdad en el buen y mal sentido de la palabra, Ujú. ¿verdad? Intentar equilibrar ¿cómo te puedo explicar? Equilibrar esse lado humano e profissional. Isso foi buscar esse equilíbrio perfeito para que não te hagan de tonto, pero tu tampoco sea cruel. Buscar Claro, esse equilíbrio. Esse foi o aprendizagem mais difícil e que mais feliz me sinto hoje porque creio haber aprendido. ya. Sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo y yo creo que muchos empresarios también se identifican con esa misma situación, ¿no? Cómo encontrar ese equilibrio, como dijiste tú, de ser la parte Así es. humana y también y de poder eh, cuidar de tus empleados y de los franquiciarios y de todo el mundo, o sea, clientes, Exato. etcétera, pero también a la vez siendo,
O sea, porque al fin de cuentas también eres un negocio y también tienes que seguir Claro, andando y también te tienes que así, cuidar a ti mismo, ¿no? así Para, mismo. como dicen en el, en el avión, ¿no? Te tienes que poner la máscara de oxígeno primero para poder ayudar a todos los demás, porque si no tienes oxígeno no puedes ayudar a nadie. Não, assim mesmo. Nós outros fomos bombardeados, mira, eu difamado, e foi difícil, foram anos muito difíceis de aprendizagem, porque nos dimos conta que o mundo empresarial é cruel, eles estão dispostos a destruir para protegerlo de ellos, ¿va? Y entonces yo quise ser un empresario diferente. Entonces quise buscar ese equilibrio, ¿no? Que le comenté recién y gracias a Dios hoy tengo socios y franquicias que están muy contentos y orgullosos de nosotros y eso me pone muy feliz. Qué bien, qué bien. Dime, ¿tienes algún dicho, algún refrán que sea así como tu moto, tu modo de vivir la vida y en los negocios? Estoy escribiendo un libro, tá? Ah, Estou sí. escrevendo um livro. Sim, bom, tenho algunos, pero são técnicos de engenharia, pero estou fazendo uma hora privado. Yo soy amante de las frases. Yo, debido a, desde mi infancia y todo lo que me ha sucedido, siempre me he respaldado en frases, tanto bíblicas, religiosas o frases que uno retira de internet muchas veces. Yo siempre soy fan de las frases. Sería muy difícil decirte una en especial, pero aí tenho várias, pero uma porque é uma pessoa que aprendi a admirar muito, que é Steve Jobs, Ujú. que ele diz que cada sucesso, ou seja, cada coisa que tu deixas de na tradução em espanhol, tentarei traduzir a lo literal, Ujú. ¿va? Pero seria algo assim, cada coisa que eu deixo de fazer em mi presente é um pedaço de mi futuro que nunca vai existir. ¿Entiendes? Mm, Entonces eso me impacta y yo digo, es verdad, tengo que tomar las decisiones de qué hacer o no, sabiendo de que si yo lo hago va a impactar mi futuro, pero si yo no hago también va a impactar mi futuro, porque va a claro. ser cosas que no voy a vivir o no va a suceder en mi futuro, porque esa acción de ese presente yo no la ejecuté. Ya. Entonces es algo, yo tengo entonces mucho miedo de arrepentirme de algo de que yo no hice, de lo que arrepentirme de algo que yo hice, pues estoy viendo la consecuencia, sea buena o mala, ¿verdad? Ujú. No que queda con la duda de, ¿y si hubiera hecho? ¿Verdad? Sí, esa es la parte que yo creo que nos espanta más, ¿no? Esa parte de que del no saber. Porque si Exacto. lo hiciste, entonces ya sabes si te fue bien o si te fue mal. Y si te fue mal, aprendiste de tu decisión o de tu Así fallo, mismo. lo que sea, y sigues adelante. Pero el no haberlo hecho y quedarte con esa dudita, y si lo hubiera hecho, ¿cómo me hubiera ido? Y darará, sí, Es lo peor. sí, es un miedo muy grande, yo creo. ¿Y cómo ves el futuro? ¿Qué desafíos ves en el porvenir para seguir avanzando y creciendo en lo que es tu negocio o tu empresa? No veo, o sea, la verdad cada vez está siendo más fácil para las empresas de telecomunicaciones en el sentido de que el mundo cada vez está dando más y más importancia a lo que hacemos. Ujú. Lo que sí se viene, yo creo que estamos viviendo en ese momento en particular, ya sea acá en Estados Unidos, desde de las elecciones entre Donald Trump y Biden, y ahora esa en Brasil entre Lula, Bolsonaro y tantas otras que hubo por los países de América Central, sí hay una lucha política, ideológica. No voy a entrar en ese mérito, pero sí hay un lado de esa historia que quiere frenar la tecnología, pues no le conviene a las personas tener el libre acceso a las informaciones, que es lo que proporciona el Internet o empresas como la nuestra, que transporta el contenido y los sucesos y opiniones y le da voz a la gente. Yo siempre digo, hoy con un celular tú eres un canal de televisión, vos estás pasando en la calle, vos ves un mal dinero público siendo gastado o algo que no es correcto, ético, tú filmas, lo sube en unas redes sociales y se transformó
tu Twitter o tu Instagram, Facebook, lo que usas en un canal de televisión, en algo que millones de personas van a tener alcance de ver. Às vezes, houve caso que de uma vez eu estive em Paraguai, e Paraguai foi que um policial estava subornando as pessoas a passar por uma calle que estava asfaltada, e se tu não lo pagavas, pues te mandavam ir por uma calle de tierra horrível. E o policial simplesmente, entre eles, os companheiros, se criou um peaje. O sea, Wow. un peaje ahí, me quer passar por aqui, pagame. Un policía. Una señora filmó, ¿eh? Esa situación, subió en redes sociales en aquel momento y no pasó media hora, llegó otra policía para prender a aquel policía que estaba cometiendo eso. Y Wow. ningún vehículo de televisión hubiera hecho eso. Y ese fue uno de los videos más asistidos en Paraguay. O sea, un simple celular tuvo um impacto imediato em uma estafa que estava executando esse policial, e o nível de visualização daquele vídeo, sem dúvida, foi maior que qualquer veículo de comunicação oficial de Paraguai naquele momento. Então, as dificuldades que vejo é que cada vez mais em países, no voy a citar ninguno en particular en respeto a sus pueblos y a los que están sufriendo esas restricciones, pero sí nos llega siempre informaciones de que, mira, bloquea eso, bloquea aquello, filtra eso, no hace aquello, y tú vas atrás de querer entender el porqué, y es porque están diciendo la verdad, están diciendo cosas que políticamente no les conviene. Entonces hay ese cesamiento de la palabra en español, ¿sí? De la libertad, de la libre expresión de las personas. Sí. Entonces creo que la parte más sombría que se viene, principalmente en América Latina, es esa limitación de que nos quieren poner a empresas como la nuestra de lo que permitiremos o no a las personas hacerla. Si tú me vienes, vamos a bloquear pedofilia, vamos a bloquear tráfico de armas, drogas, todo eso, nuestra empresa trabaja con filtros extraordinarios con eso. Pero imagínate crear un filtro para decir que X político es ladrón. Es un poder, es una libertad de expresión que, gracias a Dios, el artículo 1 de la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Es la libertad de pensamiento, de opinión, expresión, ¿verdad? Claro. Y estamos siendo cerceados de eso en varios países, y eso es lo que más me preocupa en un futuro. Sí. Estoy de acuerdo contigo en cuanto a ese miedo, ¿no? Ese desafío. Y por último, ¿qué le dirías a alguien que estuviera a punto de empezar su empresa? ¿Qué consejos le darías? Que sea nuestra franquicia. Porque le vamos a entregar llave en manos y todos los dolores de cabeza, sufrimiento, aprendizaje, negociaciones y todo lo que tuvimos que aprender, ya lo aprendimos. Es como yo siempre digo, como una franquicia no es como comprar un Starbucks. Ellos ya aprendieron a hacer el café, ya saben hacer el cappuccino, ya saben la dosis exacta de cada ingrediente. Y entonces solo comprar un Starbucks y salir vendiendo café, aunque tú nunca haya hecho un café en su vida. Es lo mismo pero en telecomunicaciones. Pero hablando en serio, no desistir. El inicio realmente es difícil. Es difícil porque no basta ser lo mejor en aquel rubro que tú propongas hacer. Ser empresario, como digo, tú tienes que aprender de todo, la parte legal, recursos humanos, marketing, economía, transporte. O sea, tú tienes que aprender todo, todo. Y a veces es desesperante. Uno entra, inicias con todos los sueños, pensando que va a ser fácil porque lo maneja a la perfección el nicho o el rubro que tú estás dispuesto a emprender, ¿verdad? Pero descubre que ser empresario va mucho más allá de eso, y va a llegar la etapa del desánimo y pensar en qué me metí.
pero ahí sí, es donde yo digo, siempre se separan los exitosos de los que vuelven a, a estaca zero, né? Por citar uma das frases que sempre digo que é, né? El peor vicio que han inventado a la humanidad se llama sueldo, porque la persona muchas veces se acomoda con un sueldo y deja de luchar por sus sueños o luchar por crecer, 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 poner metas audaces en su vida para mejorar su padrón de vida junto a su familia, ¿verdad? Entonces es nudista porque la recompensa, aunque tarde más, o sea, más difícil de lo que tú pensabas, el placer de mirar hacia atrás y ver que empecé de cero y hoy tengo algo sólido y algo que puedo llamar de mío, es un placer incomparable. Mm. Muy buenas palabras, muy buenas palabras. Definitivamente la persistencia y de no desistir es algo muy importante para un empresario. Y muchas gracias por tu tiempo de hoy, Adriano. ¿Hay alguna otra, no sé, oferta, promoción que quieras contarle a la gente que nos está viendo? ¿Cuál va a ser tu libro? ¿Cómo se llama? ¿Dónde lo compramos? ¿Cuándo sale? No, todavía no sé. Lo hago en mis horas libres, son frases. Yo amo frases. Va a ser así, a parte de arriba de la hoja, la frase y una descripción qué estaba pasando o pensando o qué me hizo refletir aquella frase entonces, pero todavía no sé ni cómo se va a llamar o cuándo va a tener. Es un hobby que lo voy haciendo en mis horas libres porque amo leer frases, me anima y bueno, lo que puedo ayudar, aconsejar o contar un poco más, pues ahí están mis redes sociales, con mucho gusto lo puedo responder a todos y apoyar de algún modo, pues también empecé de cero, también vengo de abajo, no soy de familia poderosa o financeiramente estable. Eu sempre digo, todo mundo empieza de zero, eu empecé de menos 15, porque empecé realmente solo, empecé en un país que fue Chile, como universitario, que siquiera hablaba el idioma español. Entonces he tenido unas lindas experiencias de vida y que con mucho gusto a quien le pueda ayudar o apoyarlo puedo compartir y tener una charla agradable así como la tuvimos ahora contigo. Excelente, Adriano. Muchas gracias por tus consejos, por contarnos tu historia, cómo te ha ido. Y bueno, yo les daré los contactos para que se comuniquen contigo y Cross Connect. Y bueno, LinkedIn y todos los otros medios que andan por donde andes para que te puedan contactar. Y cualquiera que quiera empezar su negocio, quiera una franquicia, ya sabe dónde también. No ¿A se quién olvide, hablar? somos los únicos que tenemos la Santa Trinidad Comercial. Es muy importante, la Santa Trinidad. Eso me gustó mucho. Exacto. Muchas gracias, Adriano. A Estaremos en ustedes, contacto. un abrazo, cuídense, chao, chao.